Hola, volvemos a hablar sobre aquello que nos interesa tanto cuando tratamos de educar a alguien en la ciencia, la heurística. Como ya lo he mencionado en otras ocasiones, la heurística nos enseña cómo llegar a las leyes a partir de los hechos. Nosotros vamos de los hechos a las leyes y de las leyes a los hechos. Este es el camino deductivo. Y a este le voy a llamar el camino abductivo. ¿Por qué no inductivo y sí abductivo? Porque el camino inductivo presupone que nosotros a partir de una cierta cantidad de hechos inducimos algo. No, la abducción nos indica precisamente lo que quiero decir. Las leyes son abducidas de los hechos porque nosotros, por decirlo de una manera un tanto imprecisa, a partir de los hechos nos figuramos cómo pueden ser las leyes. No las inducimos, nos las inventamos, por decirlo así, a partir de una sólida observación de los hechos. Voy a poner un ejemplo de esto que estoy diciendo y que resulta muy interesante, sobre todo cuando se introduce el asunto de las leyes de Newton y de dónde salen. Los estudiantes, y no nada más los estudiantes, los mismos físicos, todo mundo se pregunta de dónde salieron las leyes de la naturaleza. Bueno, pues son figuraciones, son abducciones propiamente dicho. El camino abductivo que ya he comentado en alguna ocasión, del ensayo y el error, de la heurística, de la heurística. Hay una afirmación en este libro de Lácatos que tengo aquí, que es de donde voy a partir, este libro de Lácatos, Matemáticas, Ciencia y Epistemología, en el capítulo que se titula El método del análisis síntesis, y en la página 116 viene lo que voy a leer a continuación. La pretensión de Newton de haber deducido su teoría de los hechos ha sido ridiculizada por los filósofos desde Duhem hasta nuestros días. El único físico que salió en defensa de Newton fue Born, la primera persona en la historia de la ciencia que reconstruyó la deducción de Newton. Por desgracia, Born olvidó un punto importante. La cadena de deducciones de Newton no llega y no puede llegar hasta la ley de la gravedad, sino solo a la ley de la inversa del cuadrado. ¿Qué quiere decir esto? Bien, vamos a analizar la ley de la gravedad en forma vectorial. Vamos a escribir aquí la ley de la gravedad. La fuerza entre el cuerpo 1 y el cuerpo 2 es proporcional a la masa del cuerpo 1, la masa del cuerpo 2. La distancia entre ellos y el radio vector es central esta fuerza. Está dada de este estilo la fuerza. Aparecen las masas de los cuerpos. Vean la dependencia con respecto de las masas. No podemos evitar esa dependencia. Esta es una ley que surge de la inducción, de la abducción o de dónde. Bien, a lo que se refiere Lácatos cuando nos dice que Born logra obtener esto es porque él quiere hacer lo siguiente. Vamos a poner aquí ley de gravedad. Ley de gravedad. Y aquí ponemos leyes de Kepler. Nosotros sabemos, y eso viene en cualquier libro de física elemental o incluso avanzado, que de la ley de gravedad nosotros podemos obtener las leyes de Kepler. Este es el camino deductivo. Lo que dice Lácatos es que Max Born nos asegura que también hay un camino deductivo de la ley de Kepler o leyes de Kepler a la ley de gravedad. Y eso es de lo que trata eso es lo que nos dice Lácatos en su libro. ¿Cuál es ese? ¿En qué libro? ¿De qué libro habla? Es de este. Filosofía natural de la causa y el azar. De hecho, Born dice algo fundamental en este libro. Es la deducción de la que habla Lácatos viene en el apéndice 1. No, en el apéndice 2, y dice algo muy importante Born. Dice, el hecho de que la ley de Newton es una consecuencia lógica de las leyes de Kepler es la base de mi completa concepción de la causalidad. Dice que su concepción de la causalidad está en que este circuito, las leyes de
Kepler a las leyes de gravedad se cierra. Es un circuito cerrado. Ley de gravedad, deductivo, leyes de Kepler, deductivo, ley de gravedad. Esto sería el tesoro del análisis que quería Pappus, lo que quería Descartes finalmente descubierto. Bueno, no es así. Hay un artículo de Karl Popper que voy a comentar a continuación, antes de hacer una pequeña... Voy a poner aquí el nombre del artículo, Karl Popper. El artículo se titula El objetivo de la ciencia. Lakatos menciona este artículo en su libro, en el libro que ya les dije, menciona este artículo y voy a volver a leer lo que ya leí porque quiero hablar de algo muy importante que Lakatos pasa por alto y que voy a tratar de reconstruir aquí en este instante de una manera, bueno, sintética. Lo que nos dice Lakatos, lo voy a leer, dice así, dice Lakatos. El único físico que salió en defensa de Newton fue Born. La pretensión de Newton de haber deducido su teoría de los hechos ha sido ridiculizada por los filósofos desde Duhem hasta nuestros días. El único físico que salió en defensa de Newton fue Born. Según Lakatos, el único físico que salió en defensa de Newton fue Born y está aquí en este libro. Bueno, vamos a argumentar contra eso y luego voy a explicar cuáles son las objeciones que hace Karl Popper a las deducciones. Bien, miren, si nosotros buscamos en los libros de texto modernos esa deducción de las leyes de Kepler, quizá no la encontremos. Podemos ver el libro de Goldstein, Mecánica Clásica, y de ninguna manera vamos a encontrar esa deducción, pero no es verdad, es completamente inexacto por parte de Lakatos, le faltó investigar más, que Born sea el único que intentó reconstruir el argumento de Lakatos. Voy a poner aquí 3 ejemplos de 2 autores franceses, uno del 19, plenamente del 19, otro de principios del 20, y otro, un inglés, de principios del 20 también. Vamos a empezar, pues, miren, si ustedes se consiguen este librito, y no es sorprendente que lo logren conseguir, porque es muy abundante, de Boucharlat, elementos de mecánica de Boucharlat, es un libro, este libro fue editado en 1861 por Mallet Bachelier. Mallet Bachelier es la casa editora que vino a ser sustituida por Gauthier Villars posteriormente a 1870 más o menos. Bien, ¿qué tiene de interesante este libro? Bueno, nada. Es un libro de texto típico, común y corriente, que seguramente se llevó en México en los cursos del colegio militar o en algún otro lado antes de que nos convenciera Nietzsche de que la mecánica era una tontería, antes de que Alfonso Reyes y su generación quedaran convencidos que estudiar ciencia era perder el tiempo y que había que irse por la vía que describió Vasconcelos en su prácticamente inabarcable obra sobre la raza cósmica que habría de surgir del encuentro entre los españoles y los amerindios. Bien, eso es lo que nos dejó la revolución. Volvamos a antes de esa revolución. Este libro incluso se encuentra aquí en la Biblioteca Central, no fue pillado, no fue robado de la librería, de la biblioteca del viejo Instituto de Ciencias, y se encuentra en la Biblioteca Central de la Universidad, el de Boucharlat. Yo lo conseguí en uno de tantos tiraderos de libros. Bien, en la parte segunda, que se titula Dinámica, en el capítulo que se titula Del sistema del mundo, que empieza en la página 189, vamos a la página 189, en la página 189 empieza ese capítulo que se titula Del sistema del mundo. Nos va a decir Boucharlat que él intenta, bueno, 87, 88, aquí está, 89. En el título, que es el resumen de todo ese capítulo que es titulado El sistema del mundo, nos dice que se propone deducir la ley de la razón inversa de los cuadrados a la distancia de las leyes de Kepler. Y efectivamente, en la parte final de este capítulo, titulado El sistema del mundo, que es el parágrafo 417, en un renglón, en 2, 3 renglones,
deduce de las leyes de Kepler la ley inversa del cuadrado. No es el único. Vamos a ver otro. Este se titula Dinámica. Dinámica. Creo que hay una edición Dover. Esta que yo tengo aquí es la reimpresión de George Stitcher. Son un poco mejores que las Dover porque, bueno, al menos están empastadas en dura. Las Dover casi siempre están, bueno, son más baratas. Es de Arthur Gordon Webster. Creo que dije que era inglés, es americano. Este libro es de 1904, la primera edición de 1904. Lo que nos interesa está en la página 18 del capítulo 1, parte 1, principios generales. Ya desde la página 18, Gordon Webster sí se tarda más que Boucharlat, lo deduce prácticamente de la misma manera que Born, deduce la ley inversa del cuadrado, a partir de las leyes de Kepler. Bueno, aquí está. No es muy difícil si se hace. Como se puede ver, no es Born el único que salió en defensa de esa idea de Newton. Era algo muy, muy común hacerlo. Era moneda corriente en los tratados franceses e ingleses del 19 y de principios del 20. Bueno, vamos a otro. Este es la mecánica racional, el resumen de mecánica racional de Dinteville y Paul Appel. Paul Appel es un autor que abunda mucho en la Ciudad de México. Yo cuando he ido me he encontrado en prácticamente todas las librerías de Donceles algún libro de Paul Appel, sobre todo de mecánica racional. Este no lo compré en Donceles, lo compré en otro lado. Tampoco en el tiradero de libros de Zacatecas, fue en un tiradero de libros de otro lado. Bien, lo que nos interesa de este libro es que también en él se hace esa deducción de las leyes de Kepler. Digo, a partir de las leyes de Kepler se deduce las leyes de Newton, y lo hace también en unos renglones, en 3, 4 renglones. Bien, suficiente, queda demostrado que era algo común demostrar a partir de las leyes de Kepler, obtener la ley inversa del cuadrado, la ley de gravedad. Bueno, eso cerraría el circuito que nos interesaría, el circuito de Pappus. El tesoro del análisis estaría en nuestras manos. Bueno, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema con la deducción? Popper, voy a aquí basarme en el artículo que ya les dije de Popper, el objetivo de la ciencia. Popper dice que las leyes de Kepler son completamente contradictorias con las leyes de Newton. ¿Por qué? Porque son leyes cinemáticas. Vamos recordando las leyes de Kepler. Las leyes de Kepler nos dicen que el movimiento de los planetas es elíptico. Número 1, elíptico. Se puede descomponer diciendo que es un movimiento plano y elíptico. Dos suposiciones, pero vamos a contentarnos con decir que es un movimiento elíptico. Si no fuese plano, al decir elíptico, sería un elipsoide, sería un movimiento elipsoidal. Se movería sobre él, pero no, es un movimiento plano. Se mueve sobre un corte longitudinal del elipsoide. Por lo tanto, es una elipse. Primera ley de Kepler, es cinemática. Segunda ley de Kepler, el radiovector, tomamos uno de los focos, sacamos un radiovector y va recorriendo la elipse, genera un área. Esa área es proporcional al tiempo. Otra manera de decirlo es que si utilizamos el teorema de Green en el plano, nos daremos cuenta que el hecho de que el área sea proporcional al tiempo equivale a decir que es constante la componente a lo largo de un eje, que podemos llamar el eje Z, del momento angular. Hasta aquí todo es cinemática. ¿Dónde está la dinámica? No hay dinámica. Y finalmente, la tercera ley de Kepler, ¿qué nos dice? Es un poco más complicada. Nos dice que uno de los ejes que vamos a llamar el lado recto más grande, el eje más grande, A, al cubo, entre el periodo al cuadrado, es una constante. Uno de los ejes de la elipse tiene dos. Recordemos, la elipse tiene un eje mayor y un eje menor. El eje mayor al cubo dividido entre el periodo de revolución a cuadrada entre t a cubo entre t cuadrada es una constante.
Esa es la tercera ley de Kepler. He aquí la primera de las objeciones de Popper a esas deducciones. Son leyes completamente cinemáticas. La idea de fuerza no está en Kepler. Eso es lo primero que nos dice. Hay una completa inconmensurabilidad entre el sistema conceptual de Kepler y el sistema de Newton. Qué extraño que Popper utilice ese tipo de argumentos de inconmensurabilidad. Vamos, no haré o intentaré quitar el aire de paradoja que eso tiene. Kuhn, tan criticado por Popper, tan criticado por muchos otros, y miren a Popper aludiendo a la inconmensurabilidad. El sistema conceptual de Kepler carecía del concepto de fuerza, por lo tanto era prácticamente inconmensurable con el de Newton, que sí le introduce. Bien, pero eso puede ser lo menos importante. Vamos haciéndolo a un lado. ¿Qué sí es importante? Que en todas estas deducciones lo que logran deducir es lo siguiente. La fuerza es proporcional a una constante independiente entre R cuadrado. A una constante independiente, bueno, de las masas planetarias. Y ese es un problema mayor, porque como acabamos de ver, la ley de la gravedad sí depende de las masas. Si nosotros introducimos la constancia de las masas, es decir, si no diferenciamos la masa de un planeta de la masa de otro, estamos haciendo una suposición muy fuerte, una aproximación. Entonces estaríamos simplemente teniendo una deducción que realmente no alcanza a llegar, como dice Lakatos. No llega. ¿Por qué? Porque termina con una suposición que no es la suposición de la ley, no es realmente la ley de la gravedad, es otra ley. Es bajo otras condiciones, bajo condiciones especiales. Es decir, llega a ciertas condiciones iniciales. Acordémonos que en el esquema explicatorio de Hempel tenemos las leyes, las condiciones de aplicación y el fenómeno. Bien, lo que nosotros tenemos es las leyes de Kepler. Llegamos hasta una ley con ciertas condiciones iniciales. Es decir, no alcanzamos la generalidad de la ley. Nos quedamos en un ejemplo. Es por eso por lo que esta deducción, quiero yo imaginarme que es por eso por lo que desapareció de los libros de texto. No debería haber desaparecido porque nos da un indicativo de lo que realmente es el procedimiento abductivo y de hecho, si nos damos cuenta, como lo dijo Born aquí, si su concepción de la causa, de la causalidad depende de esa deducción, entonces su concepción no funciona. Pero de todos modos vale la pena leer a Born. Se los recuerdo, Filosofía Natural de la Causa y el Azar. Muchísimas gracias. Continuaremos con esto.